Pymes, Perú. Las alergias, un tema, la alergia a medicamentos, la alergia a algunos alimentos, la alergia a algunos espacios en el ambiente donde vive claro, al o polvo, a se la encuentra. humedad. La alergia a alguna mascota. O sea, yo sigo pensando que hay varios factores, doctor. Definitivamente usted ha mencionado el tema de las alergias y gracias por este preámbulo. ¿Por qué? Porque cuando van a la unidad, la mayor parte de padres piensan que el niño sufre de alergias a todo, ¿no? Gracias a la vida, pues no es así. Pues el fenómeno de las alergias va dirigido específicamente y de manera predominante a solo un factor. Por ejemplo, le menciono de lo más frecuente, las alergias respiratorias a los componentes de los ácaros, ¿no? Por ejemplo, nada más. Entonces, cuando es evaluado este niño con alergias respiratorias a un componente, a un aeroalérgeno, le llamamos nosotros, podrían ser ácaros, hongos, pólenes, epitelios de animales, el padre sufre de un extremo cuidado, por ejemplo, con él, ¿no? Lo restringe y lo limita para hacer sus actividades. Incluso hay quienes le proponen dietas, ¿no? Sin ser alergias alimentarias propiamente, ¿no? Entonces, estamos hablando de alergias respiratorias, que es lo predominante. También podemos ver, como usted lo ha mencionado, alergias a alimentos, que se van a dar con relativa frecuencia. Podríamos considerar el segundo patrón de alergias en frecuencia. Se dan con mayor frecuencia en niñitos muy pequeñitos. Por ejemplo, la alergia a las proteínas de la leche de vaca, las alergias a los componentes del huevo, y así sucesivamente. Y después, ya con un poquito menos de frecuencia y en niños un poquito más grandes, las alergias a los medicamentos. Y de ellos, ¿cuáles son los más frecuentes? Nosotros estamos evaluando las frecuencias y los antiinflamatorios no esteroideos, los componentes, por ejemplo, del ibuprofeno, el naproxeno, que se utilizan y se automedican muchas veces, pues generan un fenómeno de alergia que nosotros le llamamos intolerancia. Ahora, usted ha hablado esta frase, se automedican, y que esto por lo general sucede en nuestras poblaciones, ¿no? Gracias a estas investigaciones que nosotros estamos haciendo, pues vamos determinando. La automedicación se da con frecuencia, si es una realidad nuestra, no debería de suceder. Deberíamos de siempre respetar la receta del médico. En las instituciones de farmacéuticas pues deberían de resolver este problema. Sin embargo, se da con frecuencia, ¿no? Y afortunadamente la gran parte de esta automedicación se va como que limitando a medicamentos, entre comillas, sin riesgo. Pero ya los pacientes que son alérgicos deberían de tener mucho cuidado con esta automedicación. Doctor, las mascotas, que fue una pregunta que lo hice en la televisión y yo sé su respuesta, pero es importante que nuestros oyentes sepan. ¿Se percibe alergias de las mascotas? En un estudio que estamos realizando nosotros en el hospital, investigamos la alergia específicamente a los componentes. Este estudio se llama Prick Test, ¿no? El Prick Test consiste en colocar alérgenos en la piel de nuestros pacientes y hacerle un pequeño raspado. No es cruento, los niños lo toleran muy bien desde los 3 años de edad. Y le vamos investigando, por ejemplo, alergia a los epitelios de animales, entre ellos el perro, el gato. Que conviven muy frecuentemente con nuestros pacientes. Y no los estamos encontrando con mucha frecuencia. Sin embargo, sí encontramos algunos pacientes que tienen una alergia muy leve. Y definitivamente la recomendación desde el punto de vista de prevención podría dar algunas pautas. No, desde el punto de vista de ser preventivo, las recomendaciones son cuidar al animal y lavarlo, peinarlo para que los componentes de sus epitelios no sean de alta concentración y no lo afecten. Perfecto. Estamos conversando con el doctor Wilmer Córdoba Calderón sobre el tema de infecciones recurrentes, alergias, vías respiratorias. Por cierto, usted puede comunicarse con nosotros si tiene una consulta al 330-5656, que el doctor podrá dar respuesta. De repente los niños están con alguna infección respiratoria, con alguna alergia, y usted podrá recibir, reitero, algunas de las respuestas. Entre tanto, doctor, esto de la inflamación aguda, sería importante que nos comente un poquito. Sí, el fenómeno de las infecciones
generalmente el problema más importante no es el germen, el patógeno, el microbio que está ingresando. Este es un factor que desencadena un mecanismo inflamatorio, ¿no? Entonces, el problema fundamental es la respuesta a esta inflamatoria que a veces se da con exceso y sin un control habitual, ¿no? Esto con mucha frecuencia se da en niños porque el niño tiene una una respuesta mayor para asegurar de eliminar los gérmenes o los microbios que están ingresando, ¿no? Ahora, el suministro, digamos, de los antibióticos a los niños, ¿qué tan, digamos, recomendable es? Porque hay cierta información que es fuerte y que afectaría en algunos casos a sus propias defensas. Definitivamente, como cuando nosotros vamos creciendo y madurando, necesitamos generar nuestras propias defensas, ¿no? Y eso da pie al comentario de cuán beneficioso es usar un antibiótico o no. Nosotros recomendamos el uso responsable de los antibióticos, no recomendamos el uso frecuente, solo cuando hay indicadores y ya las guías clínicas nos van dando fundamentos sólidos para usar antibióticos a los médicos, que somos los que debemos de dar estas recomendaciones. Pero en realidad pues se ve que con gran frecuencia se va haciendo un uso discriminado en exceso de antibióticos y esto va dando como consecuencia que el desarrollo propio de los niños no sea como el adecuado, ¿no? Y ahí volvemos al tema de automedicarse. Por ejemplo, esto del niño está un poco delicado de salud, con las amígdalas o algo, y van a la farmacia y esa persona que atiende en la vitrina o en la farmacia muchas veces no es profesional de la salud. Sí, definitivamente esto se ve con gran frecuencia. En nuestra unidad, por ejemplo, el porcentaje de uso de antibióticos es muy poco, muy reducido. La gran parte de estos cuadros infecciosos son virales, entonces se van a resolver con facilidad, o sea, esperando el lapso de la respuesta del mismo paciente. Vamos a ir rápidamente, doctor, a una llamada telefónica de nuestro reportero en la calle. Daisy Padilla. Diego, buenos días, te escuchamos, adelante. Aló, muchas gracias. Buenos días. Debido al aumento de casos de infecciones y alergias en esta época del año, a causa del contacto con el sol y el agua, donde los niños pasan largas horas, es por eso que me encuentro en las afueras del Hospital del Niño para conversar con la madre de familia sobre las infecciones y alergias más frecuentes que sufren sus niños. Señora, buenos días. ¿Su hijo sufre algún tipo de infección o alergia? Infección de las vías urinarias. Sí. ¿A qué causa? Bueno, según nos han dicho de los riñones que le van a operar acá en el hospital de los niños. ¿Usted siempre recurre al médico o se automedica? Al médico, acá al médico. Acá al médico. Muchas gracias. Bueno, acá estamos con otra persona. Señora, buenos días. En vivo para Radio de la Luz. Estamos hablando sobre las infecciones y alergias que sufren los niños. ¿Su niño sufre de algún tipo de alergia o infección? No. ¿No? Muchas gracias. Bueno, acá estamos con otra persona. Señora, buenos días. Estamos en vivo para Radio de la Luz, hablando sobre las infecciones y alergias que sufren los niños. ¿Su hijo sufre algún tipo de alergia o infección? Sí, sufre. ¿Cuál es la enfermedad? O sea que si le sale granito cuando lo pongo así ropa así de lanita, le sale grande. ¿Y a causa de qué le han dicho? No sé, me han dicho que de la ropa que me puse. ¿Usted siempre viene al médico o se automedica? No, yo soy de lejos. Soy de parte de Cajamarca. Gracias. Bueno, estas son las opiniones del público que en pocas ocasiones automedica a sus niños para prevenir infecciones más fuertes. Informó para Pymes Perú, Radio de la Luz y Venezuela. Muchas gracias. Como ves, Rómulo, ciertamente, ¿no? Las personas sí se automedican, como mencionaba el doctor William, pero también están yendo al hospital, lo que deberían de hacer, el modo correcto. Ahora, hay una de las entrevistadas hablaba de los granitos, ¿no? ¿Es una infección? Hay que destacar un poco el dato estadístico que ha mencionado acá su compañero. De las 3 personas que han encuestado, pues
Una de ellas ha mencionado que su niño sufre de la piel, ¿no? Un fenómeno probablemente alérgico, tal vez de contacto, asociado a la lanita, decía la mamá, ¿no? Un cuadro de dermatitis de contacto. Bien, el dato estadístico es que de 3, una, ¿no? Es un 33% habitualmente, y esto lo tenemos en datos estadísticos, que la prevalencia de las alergias en el mundo o en población general es de un 30% aproximadamente, ¿no? Esto concuerda con la encuesta que hemos acabado de hacer. Las alergias pueden ser de distintas manifestaciones. Aquí una forma es la dermatitis, por ejemplo. Otra forma son las rinitis o los asmas bronquiales. Y ya así sucesivamente podemos ver conjuntivitis, por ejemplo, alérgicas, alergias alimentarias, ¿no? Generalmente se dice que los bebés, que uno mucho los tiende a proteger o que no estén expuestos a algún tipo de polvitos, cosas así, ¿son más susceptibles a las alergias? ¿El niño nace alérgico o se hace? Pues es una pregunta frecuente. A los padres les mencionamos que las alergias pues son multifactoriales. ¿Esto qué quiere decir? Pues si tienen padres alérgicos, tienen un gran ¿hereditarios? riesgo. Tienen un factor de herencia, tienen un gran riesgo, una gran posibilidad de hacer alergias. Si uno de los padres es alérgico, el riesgo es menor. Si los dos son alérgicos, el riesgo es mayor. Entonces el factor de herencia se ve que es alto. Sin embargo, de 100 pacientes alérgicos, vemos que solamente un 80 o un 70% tienen padres alérgicos. Hay un 30% que no encajan dentro de estos factores, ¿no? Entonces, por eso mencionaba, ¿no?, que las causas de las alergias pueden ser multifactoriales. Entonces se nace un poco con esta predisposición y a medida que se va involucrando el medio ambiente, pues vamos a encontrar el desarrollo óptimo. Por ejemplo, pacientes que vienen de aquí de Lima con un ambiente de humedad, de un ambiente con una carga mayor de ácaros, por ejemplo, pueden hacer más alergias a ácaros. Por ejemplo, en otros lugares, lugares con mucha vegetación, vemos que la carga de pólenes podría ser más importante. Doctor, ¿y las alergias pueden ser mortales? ¿Algún tipo de alergia que pueda llevar a la muerte al bebé si es que no tomamos los cuidados? Sí, tenemos las alergias alimentarias. Es un tema que nos preocupa mucho porque en el Perú no tenemos estadísticas de ello aún. ¿Cuál es la manifestación más importante de las alergias? Son las anafilaxias, por ejemplo. Esa es la más severa. La anafilaxia viene a ser esa alergia generalizada, que da muchas veces falta de respiración. El niño un poquito mayor llega como silbando en el pecho. Que se puede enronchar, se enrojece y puede tener dificultades al respirar. Emergencia, rápidamente al centro más cercano. Así es, entonces esta estadística la estamos nosotros organizando un poco y estamos investigando dónde se da con más frecuencia. Eso, ¿en qué regiones, no? ¿En qué clima sobre todo? En qué regiones, en qué lugares y con qué factores. ¿En qué edades de niños también puede ser más frecuente? Así es. Por ejemplo, ayer veíamos un paciente que llegaba por una vacunación, se había colocado una vacuna y empezó a hacer abones o ronchas, ¿no?, en el cuerpo. Y entonces esto nos llama a reflexionar un poco sobre el tema de alergias a proteínas del huevo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Ahora, el tema de la conjuntivitis, doctor, ¿es una alergia? ¿Es una infección? Las conjuntivitis, o sea, vamos a investigar el tema inflamatorio, tiene muchas causas. Una de ellas es la infección, cuando es un proceso agudo, de corta duración y abrupto. Y cuando esto sucede de manera recurrente, y volviendo al tema de inflamación recurrente y crónica, ya podríamos sospechar de una alergia. Porque en esta época de verano, pues las aguas sucias, las piscinas, ¿no? Entonces generalmente los niños no quieren salir de la piscina, pero a veces las piscinas no están bien, digamos, controladas en cuanto a higiene se refiere. Sí, definitivamente. En esta temporada de verano y el cuadro que nosotros vemos anualmente, en verano predominan las alergias, sobre todo dérmicas, haciendo una relación justo con esta predisposición a la que nosotros nos enfrentamos. Nosotros nos enfrentamos a un ambiente más seco, con más calor, lo que sufre más es la piel. A diferencia del invierno, por ejemplo. En el invierno el ambiente es más húmedo, más frío, entonces... Infecciones respiratorias. La piel no sufre tanto como en verano, exacto.
Doctor, ¿y cuál sería la recomendación para los padres ya que se acerca la época escolar, los chicos que están siempre varios en conjunto, qué hay que tener en cuenta? Pues a los padres ya los vamos preparando y haciendo medios de prevención. Y en prevención en alergias es uno, identificar que los que tengan sospecha de que sean alérgicos, pues vayan a un especialista a hacer el diagnóstico y el tratamiento. Bien, ahí vamos a darle, una vez que le hacemos el diagnóstico y le damos el tratamiento, vamos a recomendarles prevención en la casa. Por ejemplo, ya usted menciona el tema del ingreso a la escuela y la temporada que se nos avecina es el tema del el otoño-invierno, ¿no? Entonces nosotros le decimos a los padres, bueno, vamos a prevenir de la manera de que se infecten, que se enfermen con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque el paciente alérgico, recordemos, tiene el factor de la alergia como un proinflamatorio, pero también se asocia, ¿no? O sea, no solamente es la alergia, son las infecciones a las que se va a someter el niño y las infecciones virales. Entonces le decimos, bueno, las recomendaciones son vacunarlo para prevenir las infecciones virales. Hay vacunas para la influenza anuales que serían recomendables en los niños alérgicos, porque un resfrío banal en un niño normal, sano, que no tiene una alergia, va a durarle 7, 10 días. En un niño alérgico esto puede ser mayor y puede llevarlo incluso a hospitalizarlo. Ahora, doctor, ya yendo, por ejemplo, a las regiones más frías, cuando llega la época de mucha helada, las infecciones respiratorias, ¿cuánto ha crecido en la incidencia de muerte en estos pequeños? Pues las infecciones en este caso, las más severas, que son las neumonías, va incrementándose. Tenemos datos estadísticos de que las neumonías en general van presentándose con mayor prevalencia en las zonas con menos cuidado, sobre todo donde se debe hacer un acceso de mayor accesibilidad, una zona de mayor accesibilidad a los puestos de salud. ¿Por qué se dan las muertes? Esto del aumento de la prevalencia en las neumonías puede ser de un análisis mayor, ¿no? Sin embargo, analizando solamente el tema de que los niños son más susceptibles por el desarrollo, ¿no? Ya lo mencionaba, en la maduración de los niños es decreciente, ¿no? Es deficiente. Entonces, desde ese punto de vista, los más vulnerables son los niños que no tienen un acceso a los puestos de salud, a la atención médica. Básicamente, ese es el tema que hay que resolver en este aumento de las muertes, ¿no? Ahora, finalmente, Rómulo, perdón, las infecciones diarreicas en los pequeños. ¿Qué tan peligrosas pueden ser? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Cuánto tiempo hay que esperar? Bueno, las infecciones diarreicas nosotros las estamos viendo en esta temporada también, que es una de las que con mayor frecuencia se va dando en esta zona. En el tema de infecciones diarreicas, la infección más importante va a ser la viral, ¿no? Generalmente son infecciones que se van autolimitando con las medidas adecuadas de hidratación. Tenemos una llamada telefónica, doctor, si nos permite. Muy buen día, ¿cuál es su nombre? ¿De dónde nos llama? Mi nombre es María, estoy llamando de Barranca. Quiero hacer una consulta. Le escucha el doctor. Mi edad Wilmer. es 50 años, ¿no? Y bueno. Un favor, ¿podría bajar el volumen de su receptor que un poco se interfiere? ¿Aló? Sí, María, ahora lo escuchamos mejor. En las noches tengo problemas de las alergias, o sea, me dan las picazones del cuerpo y me aparecen ronchas. Y de repente ya cuando amanece ya desaparecen, pero generalmente son en las noches. Y este problema lo tengo ya hace como 2 semanas seguidos. Bien, le va a contestar el doctor Wilmer Córdoba. Bien, gracias señora María por su llamada. En el tema y el tiempo de enfermedad que ella tiene, refiere 2 semanas, podríamos nosotros sospechar de un cuadro agudo, un factor que esté desencadenando abruptamente estas molestias en la piel. Habría que investigar si esto es reciente, es la primera vez o lo ha tenido antes. Si nos vamos a investigar el tema de las alergias, pues esto yo supondría que es algo recurrente, ¿no?
Entonces tendríamos que hacerle algunos exámenes en primer lugar para poder verificar si esto se trata de una alergia o no. Le daríamos algunos calmantes por ahora. Porque ella dice que por las noches es la que le produce la alergia, pero ya para la mañana prácticamente está bien. Uh-huh. Sí, justo. Hay de repente algún desencadenante y nosotros vemos con mucha frecuencia que los desencadenantes para este tipo de molestias podrían ser infecciones subagudas en personas de 50 años, por ejemplo. Vemos con alguna frecuencia las urticarias secundarias a infecciones. Ojo que a esta edad también hay que descartar algunos otros cuadros, por ejemplo, alteraciones autoinmunes, que se da con mucha frecuencia en mujeres, alteraciones, por ejemplo, de tiroides. También hemos encontrado muchos casos de urticarias asociadas a tiroiditis autoinmunes. Y vamos haciendo un screening de diagnóstico. O sea, lo recomendable sería que, digamos, recurra a un centro de atención profesional en la salud. Sí, mientras vamos tomando alguna medicación de control, ya el médico seguro que le va a ir pidiendo algunos exámenes para descartar otras patologías. Correcto. Un mensaje final, doctor Wilmer Córdoba, a nuestros oyentes. Invitar a todos nuestros radio oyentes a que puedan visitarnos en la unidad de alergia, asma e inmunología del hospital para poder ayudarlos a diagnosticar la enfermedad de sus pequeños de sospecha alérgica. Y también, bueno, hacer un llamado a todo al sistema, a agradecerles a ustedes por la entrevista, también a las autoridades que nos vienen apoyando con nuestros proyectos de información y educación a distintos lugares para poder informar sobre este fenómeno de la alergia en el Perú, ¿no? Muchas gracias, doctor Wilmer Córdoba.